Hola, hoy estamos con Shulamit Landó. Shulamit Landó es mexicana, vive en Jerusalén, ha experimentado un milagro y nos trae un método, una metodología para vivir bien con una enfermedad crónica. Y ha escrito un libro que ha publicado en Israel. La verdad es que lo hice self-publish. Hace 33 años, y yo estaba bastante chava, me dio un ataque muy fuerte de lo que después, mucho tiempo después, se descubrió que era esclerosis múltiple. Y se me dijo un veredicto totalmente apocalíptico de esto es incurable, es degenerativo, es... de pronto se me fueron todas las palabras, pero fue horrible, es degenerativo, es incurable, no sabemos de dónde viene, no sabemos qué hacer con esto, no tienes ninguna esperanza. Vete a tu casa y ordena tus cosas, me dijo el neurólogo, ordena tus cosas y ordénate una silla de ruedas. Y me mandó a mi casa. Esto es en los 80s, era 82. No había MRI, resonancia magnética, no había nada con qué comprobar nada. Y ese fue ¿Dónde sucedió el diagnóstico. Esto fue aquí en México, yo todavía vivía acá. Y cuando a ti te dicen algo así y no te da ninguna esperanza, tú tienes una de dos, o te la crees y empiezas poco a poco a degenerar tu cuerpo, a ponerte peor, a empezar a tener todos los síntomas. Esa es una enfermedad que sucede de muchas maneras. Es una enfermedad muy caprichosa y a cada uno le da diferente. Entonces, haz de cuenta que si me daba un ataque en donde durante 2 o 3 meses yo no podía caminar bien o hablar bien, se acaba el ataque y yo me quedo con una secuela y nunca más vuelvo a caminar bien o a hablar bien. Yo hubiera podido como seguir el veredicto del médico y ciertamente no poder, hablaba como si estuviera borracha, ¿no? Era horrible. O no veía, haz de cuenta, veía periférico, pero no veía por enfrente, entonces manejaba como de ladito, horrible, ¿no? Yo hubiera podido seguir con ese tipo de proceso que se hubiera ido poniendo peor y peor, o yo decidí, a ver, si no sabe nada, no sabe de dónde viene, por qué viene, con qué se cura, qué va a pasar, si no sabe nada, ¿por qué voy a seguir lo que él me dice? No sabe nada. Y como no sabe nada, está en mis manos. Yo decidí eso a mis 27 años. Y entonces voy a experimentar. Mal que bien vivimos en un país en donde hay muchísima alternativa. Cosas rarísimas y pensamientos diferentes que no son el cuadrito científico. Y con perdón a lo científico, que es increíble y ha hecho cosas increíbles, a mí no me dieron esperanza. Y si tú me ves hoy, yo no tengo un solo síntoma. De todas maneras, me pasé 15 años, por lo menos 15 años de mi vida, en donde todos los días, cada día era qué siento, qué no siento, me arde acá, me pica acá, no veo bien, no oigo bien, ¿no? O sea, todo el rato alrededor de qué sí y qué no, todo era alrededor de mi cuerpo, ¿no? Y al mismo tiempo decidí, a ver, dijiste que me pasó un milagro, me voy a detener tantito. Un milagro, creo yo, que puede ser también un cambio de conciencia. Cuando uno se enferma, vamos a ponerlo así, cuando uno se enferma, lo que uno tomó por hecho durante toda la vida, de pronto cobra otra manera de sentirse. Lo que hasta hoy era dado por hecho, de pronto uno empieza a verlo como señales. Mira, es que el universo me trae esta señal, o qué casualidad, pero es una señal. Empiezas a ver cosas como señales. Y esto lo he visto a mucha gente. Entonces, esto para mí, este cambio de conciencia es lo que es milagroso. Y entonces sí, ciertamente tuve un milagro, porque las cositas que me empezaron a pasar como cosas raritas, yo empecé a decir, bueno, ¿y si esto es una señal del más allá? O esto es una señal de mi maestro interior, o Hashem, o lo que le quieras decir, ¿no? Y empecé a poner atención, y entonces, por ejemplo, un día mi hermana dijo algo al respecto de, yo vivía en Cuernavaca, iba y venía de Cuernavaca, trabajaba en Cuernavaca en un
a una clínica psiquiátrica. Y de camino para allá, un día que estaba yo muy mal, mi hermana me dijo, oye, ¿y si te vas a vivir a Cuernavaca? Y lo intentas un mes. Y yo haz de cuenta que oí como un ring, así que dijo, ¿y si lo intento tú? Y llegué ese día, me fui todo el camino en la carretera de Cuernavaca diciendo una plegaria, Dios mío, si a mí si esto es verdadero y a mí me toca, o esto es lo que está bien para mí cambiar, enséñamelo, pero así, yo no tengo tiempo para andar buscando casa, trabajo, quién sabe qué, enséñamelo así, de manera mágica, de manera milagrosa. Y ciertamente llegué, comí con unas amigas y le dije a una amiga, mi intuición, todo era rollo intuitivo, oye, llévame por ahí por Santa María. Santa María es el primer pueblito que está de Cuernavaca hacia México en la carretera vieja, y yo hacía años había ido ahí a una casita, ni me acordaba dónde, pero dije, llévame aquí a Santa María, y me llevó, y ciertamente encontré una casita, que yo dije, esto va a costar, ni siquiera decía se renta, nomás toqué una puerta y dije, oiga, de casualidad aquí rentan casas. Resulta que sí, había 5 casitas o 3 casitas y se rentaba una, divina, rarísima. Hasta le dije a la amiga con la que iba, no, esto va a costar mínimo 800, diciendo $800. La chava me dice, una viejita me dice, sí, pero cuesta 800 pesos. Y no queremos ni niños ni perros. Yo dije, no tengo ni niños ni perros. Y instantáneamente, ese día, después de que mi hermana me había dicho de casualidad, oye, cambia, y si te mueves de México, dejé mi departamento aquí y me fui a vivir a Cuernavaca. En Cuernavaca tenía un jardín y luego había un terreno baldío al lado. Era la misma casa que habías visto. La misma casa que llegué de casualidad. Casualidad. No existe la casualidad, por eso el milagrito. No existe la casualidad. A mí alguien me dijo, muévete. Hice una plegaria con mucha intención que dijo, Dios mío, si esto es cierto, llévame. Si esto es lo que me toca, llévame. Y dame señales también, dije. Y ciertamente, con señales, con señales llegué. Bueno, te digo que yo dije, yo puedo $800 va a costar esto, 800 pesos, llégale, ¿no? Y había un terreno al lado de mi jardín que era lindísimo, chiquito pero lindísimo. Había un terreno baldío. Le pregunto a la viejita, oiga, ¿le importa si yo siembro acá? No, haz lo que quieras, está vacío. Me hice ¿cómo se dice? No, mi español está terrible. ¿Jardín? Una cosecha, o sea, no coseché, sembré un montón de verdura orgánica, cambié totalmente mi manera de comer, cambié completamente mi manera de pensar, porque lo que uno piensa crea tu realidad. Si yo te digo, es que esto es pésimo, yo me lo tomo y me hace daño. Claro. Si yo te digo, esto es curativo, mi reina, toma, y tú te la crees, a ti te cura esta agua. Lo que uno piensa es lo que realmente se vuelve en la vida. ¿Crees en Dios? Yo creo que existe algo mucho más grande que nosotros, porque si no, dime qué orden maravilloso hay en la naturaleza. Sí creo en Dios. Lo que pasa es que en Dios, ¿qué quiere decir? Eso ya es otra cosa. Puede que no crea igualito que tú, no puede que no crea igualito que todos nosotros, como en la religión judía. Creo que hay una fuerza más grande que nosotros, sin duda, que hay un orden absoluto, que uno viene con un propósito y con un propósito, que uno viene a dar lo que uno viene a dar y no es lo que todos venimos a dar. Sí, o sea, soy mucho más creyente que muchos religiosos que conozco, pues, de todas las religiones. ¿Qué hacías en ese entonces? Yo he sido terapeuta durante muchos años. De hecho, no es cierto. Cuando mi primer ataque, tenía yo 27 años y era actriz. Fíjate, era actriz de teatro. Y en cuanto empezó esto, mi primer ataque me sacó de circulación durante un buen rato. Y me apachurré horrible, y una amiga mía me dijo que había no sé qué grupo de terapia al que podía yo entrar, y que si uno se seguía más de ese año uno podía entrenarse en ese estilo de terapia que es body mind, cuerpo-mente. Y ciertamente me quedé en ese grupo, que fue importantísimo para mí porque fue mi grupo de apoyo durante el primer año de enfermedad, que es realmente muy difícil para cualquier enfermedad.
Y a partir de ahí me fui preparando para hacer eso, terapia de cuerpo-mente. Y eso fue lo que hice durante muchísimos años, antes de seguir adelante en estilos terapéuticos un poco más sofisticados. He estudiado N cosas, un montón de cosas para hacer terapia. Y cuando empezó la onda del coaching decidí, esto me gusta, y entonces también estudié coaching. Y en Israel hay una metodología nueva de coaching de una mujer allá que ella pasó por enfermedad crónica durante muchos años, que se llama coaching médico y que ahorita está internacionalmente fuerte, difundiéndose de manera bastante poderosa. Entonces yo tengo todas esas cosas, herramientas para ayudar a la gente que tiene enfermedad crónica. Pero sigamos donde lo dejamos, ¿en dónde? Lo dejamos en que cuando a ti te dan un diagnóstico, y lo que es importante al respecto de lo que uno se dice a uno mismo. Si yo, por ejemplo, ¿cómo interpreta uno la realidad, lo que a uno le pasa? Si yo hubiera dicho, bueno, pues es que este es el final de mi vida, esta es una tragedia y es el final de mi vida. Te aseguro que ese es el final de mi vida, porque entonces me voy para abajo, me deprimo horriblemente, mi sistema inmunológico, esta es una enfermedad de sistema inmunológico. Mi sistema inmunológico se hubiera deprimido totalmente y a mí me hubiera ido muchísimo peor, me hubiera puesto muchísimo peor y hubiera además obedecido las estadísticas de la esclerosis múltiple. Ciertamente la gente se enferma con esto y al rato le dan peor y al rato le da peor, y eso es exactamente lo que mi cuerpo hubiera hecho si yo hubiera decidido este es el final de mi vida y lo que me va a pasar es esto que el médico dijo. Y a la hora de que yo, porque gracias a Dios soy rebelde, dije, ¿y por qué? A ver, si no sabes nada, ¿para qué me dices? Si no sabes nada, déjame empezar por otro lado, ¿no? Y entonces me cambio de casa, me cambio de vida, como totalmente diferente, empiezo a hacer tratamientos rarísimos, eso sí, hice tratamientos rarísimos, y poco a poco, no te voy a decir que me curé de un día para otro, te digo, 15 años me dediqué a la pura enfermedad, pero slowly, ¿sabes qué? De pronto ya no tengo tan seguidos los ataques, en lugar de cada vez más pegados y más fuertes, que fue lo que el neurólogo dijo. Lo tengo cada vez menos fuerte, cada vez más separado. En lugar de que me empieza un síntoma y al día siguiente estoy peor y al tercer día estoy paralítica, me empieza un síntoma y se queda en ese síntoma. Y bueno, pues manejar ese síntoma. Yo digo que la curación es cuando tú puedes estar frente a tu enfermedad con serenidad. Esa es la sanación. Puede que no se me cure completamente toda la sintomatología, pero si yo puedo respirar con tranquilidad y lidiar con lo que me está pasando de una manera leve, ya estoy en un lugar de sanación. Y eso sí lo logré. Y lo logré con paciencia y con dedicación. No es fácil, implica cambiar tu vida completamente. Ponerte muy atenta a qué estás pensando y cómo. ¿Cómo estás interpretando eso que está pasando enfrente de ti? Todo, lo que tú me dices, yo puedo interpretarlo en mala onda y ser negativa, y eso me afecta a mí. Si yo soy resentida, tú te vas a tu casa y sigues tu vida, pero yo me quedo yo me quedo resentida, eso es veneno para mí, para mi mente, para mi alma, para mi cuerpo, sin duda. Ahí es donde están todos esos cambios de los que hablo en este libro. En este libro te voy dando tips de cosas muy simples desde el principio. Hay que aprender a respirar de otra manera, hay que aprender a meditar, que no implica 24 horas de meditación, implica a tener la disciplina de regalarte a ti misma 20 minutos de silencio, de estar contigo para ti, no haciendo listas en la mente, no diciendo es que tengo que esto, debo de esto, no, sino estando contigo, quién soy, a qué vine, qué es realmente importante. ¿A dónde voy a poner mi energía? Esos 20 minutitos. Y de esa respiración y meditación ya te expandes a otras cosas. ¿Cómo? Porque todo lo que comemos está medio así en este momento, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué como? Yo bendigo mi agua. Ahorita me estoy tomando, por ejemplo, unas gotitas homeopáticas. Yo me puedo tomar las gotitas homeopáticas, ya me las eché y ahí se acabó. Pero yo me lo llevo un segundito más. Por ahí leí, hay un estudio divino de un japonés que, ¿lo viste en algún lado? ¿Viste las fotos? Sí, si bendices el agua. Bueno, yo dije, si él bendice el agua y aquí salen estos milagros, permiso, ya le eché las gotitas y entonces
yo bendigo esta agua, bendigo el agua en nombre de, y entonces ahí sí lo que cada quien crea, no importa donde esté tu fe, vas a estar bien. Yo lo bendigo en nombre de, como soy una pocha, hablo en inglés, pero ahorita te lo traduzco, lo bendigo como en nombre de la energía curativa de la fuente de la vida. Y eso lo digo 3 veces con todo mi corazón, y cada traguito que le voy dando digo lo mismo y me lo voy tragando todo. Y ¿sabes qué? Igual no me cura, pero en el momento yo me siento mejor. Y eso es lo que importa. Eso es lo que es el placebo. ¿Has oído hablar de la palabra placebo? Claro. Te dan un chocho, ya te curaste, ¿no? ¿Qué? ¿Fue el azúcar? No, fue la creencia de que eso te cura. Bueno, a mí mi agua bendita me cura porque yo lo decido, yo lo creo, y te aseguro que me hace mejor, me hace mucho mejor que no bendecir esas mismas gotitas homeopáticas, ¿no? Todos esos tips que yo he encontrado a lo largo de 33 años, van desde mi primer ataque, yo los pongo en mi librito, que como te digo, se llama Hope Beyond Illness, A Guide to Living Well with a Chronic Condition. Lo escribí en inglés, primero porque yo vivo en inglés. Yo estoy casada con un americano, y en Jerusalén la mayoría de mis pacientes y clientes de coaching son anglos. O sea, hablo en hebreo, hablo en inglés y el español por ahí cuando hablo por teléfono con mi mamá, con mi hermana, pero por ahí, ¿no? Y quería que este libro saliera como a todo el mundo, entonces lo escribí en inglés. Ciertamente ya está el proyecto, la traducción, ya se empezó, pero para cuando salga no sé. Estoy muy emocionada porque lo voy a sacar como libro interactivo, que es la nueva moda del marketing en los libros. Y esto implica que, mira, el libro es así, la primera parte de un capítulo yo te cuento una viñeta de mi experiencia con la enfermedad. Cuando me hice este tratamiento, cuando me hice este otro tratamiento. ¿Qué tratamientos te hiciste? Me hice N tratamientos. O sea, aquí en Cuernavaca con un médico brujo, yo digo, un médico totalmente nada que ver. ¿Que te lavaba con flores? No, pero me ponía infusiones de vitaminas y de quelación y de oxígeno, un montón de intravenosas me puse con él. ¿Y te sirvió? Pues me sirvió en el momento como un paso más en una escalera que iba a ser infinita o que iba a ser muy larga. En ese momento me sentía bien, como en ese momento me sentía bien con la comida, pero eso también se fue transformando. ¿Cómo cambiaste tus hábitos de comida? Ahorita ya nada de eso es como era, pero comía todo orgánico. Lo que tú plantabas lo que yo plantaba en mi huerto y sin echarle nada al huerto, ¿no? O sea, si había hormigas, mala tarde, esa lechuga no me la iba a comer, ¿no? Pero sí, comía orgánico. Desde entonces, para mí, algo que viene enlatado, en bolsa, no sé qué, le tengo cosa. A lo mejor por ahí me como unas papas, pero muy por ahí, porque le tengo respetito, ¿no? Cambié mi modo de comer, cambié mi modo de beber, cambié mi modo de dormir, evidentemente ya no vivía yo en el DF o Ciudad de México. Vivía al aire libre en un bosque, porque ese es el tipo de naturaleza que a mí me hace bien. Me metí al bosque. Y lo que te estaba diciendo, acuérdate que no había internet hace tantos años, entonces no estaba yo pegada a una computadora ni a una televisión. Cuidaba mucho lo que leía, cuidaba mucho quiere decir, me puse a leer mucho sobre autocuración, pero además casi todas las lecturas que hacía eran muy inspiradoras. Mi mente estaba en lo que me inspira, en lo que me hace crecer, y no en la onda política, y no en cómo el mundo está mal, y no en la cosa en esta tipa que me sacó de onda y en ese chisme. Yo decidí que mi mundo interior va a ser un mundo mucho más cuidadoso de lo que me nutre físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Pero solamente te aislaste. No tanto me aislé, me fui a vivir a otro lado, pero ahí yo tenía mis amigas, o sea, yo tenía la gente en Cuernavaca con quien yo me llevaba, y además yo trabajaba en Cuernavaca. Trabajé en el Eichel durante 5 años, 2 veces a la semana iba y hacía con ellos ejercicio y les leía, hacía
biblioterapia, entonces les leía cositas y eso me alegraba mi corazón, ¿sabes? Sentía yo que estaba sirviendo en español no me gusta cómo suena, pero finalmente es ese trabajo de servicio, ¿no? Sirviendo de algo, ¿no? Sirviendo de algo y ayudándoles a ellos, los hacía reír, o sea, me reía mucho con ellos, hacía ejercicio y los hacía reír, y eso me daba mucho. ¿Cómo no te va a dar eso? Yo ya no, o sea, sí tenía algunos pacientes, tenía pocos en Cuernavaca, pero yo iba 2 veces al Eixel a la semana y me llenaba de vida y les regalaba tantita vida también, ¿no? Eso es parte de ese cambio. ¿Y no extrañabas tu vida anterior? Claro que la extrañaba, pero me la llevé, no. Yo no dejé nada de lo anterior fuera del Distrito Federal. O sea, en realidad el cambio de vida no tiene que ser que yo dejo a la gente que yo amo o que yo dejo de hacer lo que yo amo. Mientras tú ames lo que tú haces, estás en un buen lugar, estás en un lugar de amor. Claro. Pero dime, esto de estar como concentrada en ti, en lo que te pasa, en la enfermedad, ¿no es contraproducente? Es bien interesante tu pregunta, fíjate, me estás preguntando si ese no es un modo de vida muy egoísta, como selfish, todo yo y todo yo. Y yo te diría que hay una, si quieres, una línea muy fina, pero finalmente una diferencia entre todo yo y lo que es self-care, cuidado a uno mismo. Si tú no te aprendes a cuidar a ti misma, tú no sales de una enfermedad como la esclerosis múltiple. A menos que lo que todos hacen, por desgracia, la medicina moderna lo que ha creado es que uno le da el control de la vida al médico. Y él decide, y el tratamiento decide, y lo que ellos deciden, y además desde un lugar muy arrogante te lo hacen saber con una amenaza. Si tú no haces eso que yo te estoy diciendo, a ti te va mal, o sea, tú te vas a morir, se te va a ir peor el cáncer por todos lados, si tú no haces lo que yo te digo. Claro, eso yo no lo hago para mí mismo. Ese médico no tan fácil se mete en esos tratamientos porque sabe que no sirven tanto. Pero te lo manejan con amenaza, ¿no? Yo siento que cuando tú te haces responsable de las riendas de tu vida, ahí está la curación. Y entonces me habrá dicho mi médico que cada vez me voy a poner peor y me hizo una escalerita, me dibujó. Cada vez tu escalón va a ser más chiquito y va a ser peor. Cada ataque va a ser más pegado y va a durar más. Y no es cierto, o no necesariamente va así, ¿no? Entonces eso es, yo agarro el control de mi vida, lo tomo para mí y yo decido. Y entonces tú te vas a Cuernavaca. ¿Cuánto tiempo estuviste en Estuve 7 años en Cuernavaca antes de conocer a mi marido, que lo conocí al mero principio del internet, por internet. Eso y loca me fui a vivir. De hecho, publiqué un libro hace 15 años sobre esa historia, pero eso ya es otra entrevista con otra historia, la historia de amor. No, pero dinos un poco, es interesante. Es el chiste. Me casé con un señor muy lindo que conocí por el internet. A ver, ¿estabas sentada con la computadora? Yo estaba en Cuernavaca, ajá, en mi estudio, en la computadora, empezaba el internet. Mi mamá hablaba, fue de las primeras computadoras que vi, la que mi mamá tenía, porque tanto mi hermana como mi hermano estaban viviendo ya en Israel. Entonces mi mamá, para comunicarse con ellos, se compró su computadora y se metió a internet. Y era el mero principio del internet, nada que ver con lo que soy. ¿Estamos hablando de qué año? 96, 97, principios de 97, exactamente. Y entonces ella hablaba con ellos, nos invitaron ellos a un cumpleaños grande de ellos, uno cumplía 30, el otro cumplía 40, vénganse para acá. Y mi mamá dijo, órale, y yo dije, órale, pero ¿yo qué voy a ir a hacer allá con mis hermanos? A ver, me voy a buscar a alguien. Entonces había un chat que se llamaba Freetel, y eran nada más 2 pantallitas, era un fondo negro y unas letritas verdes, y yo puse ahí, ponías un letrerito para invitar, y yo puse, hombres en Israel 35 plus, llámenme. Y pum, de pronto un montón de señores todos casados, o esa es la onda. Y este cuate conectó, y ahí empezó una relación, y ciertamente tenemos casi 20 años de casados. ¿No?
Es increíble. Sí. ¿Y cómo entonces te contestó y dijiste, Me contestó y empezó una relación. ¿y qué tal si era un asesino Bueno, serial? y todas las preguntas estaban ahí. ¿Qué tal si es un asesino? Ajá. O un loco orate extremista, qué sé yo, ¿no? Sí. Todas las preguntas estaban ahí, ciertamente. Entonces me escribía, me hablaba por teléfono, me mandaba, él hacía ya páginas de internet, entonces me hizo una página que le puso así Shulamit, muy espectacular, y me mandaba fotos de los niñitos, él con sus 4 niñitos, 4 varones, y el perro varón, 2 varones en esa casa. Él era divorciado. Él era divorciado, como 2 años de divorciado tenía. Y ahí voy, pues. Y viví en los Tajim, que yo ni sabía qué era eso. En los asentamientos. En los asentamientos en el sur de Jerusalén, cerca de Jerusalén. Hoy ya nada más hacen como 10 minutos. En aquellas épocas era un poco más sinuosa la cosa y se hacía como media hora. Pero ahí fui a dar y sigo. Bueno, ya no vivimos ahí. Yo rápidamente dije, ahí yo no quiero vivir, y vivimos en Jerusalén como gente normal. Normal yo, así siempre. Te quería decir al respecto de este libro que va a salir como libro interactivo. Que quiere eso va a estar decir, buenísimo para nuestra audiencia. te voy a explicar lo que es. La segunda, te digo, la primera parte de cada capítulo es un poco mis memorias de cómo fue mi estar con la enfermedad y con los médicos, ¿no? Con los síntomas y eso. Y la segunda parte se llama Tips to Help Yourself, tips para ayudarte a ti mismo. Y ahí describo ciertas cosas que son tips. Y algunos de ellos me dicen mis amigos que son intelectuales, que cuesta trabajo. Yo creo que ya no estamos acostumbrados a leer y a entender como antes. Antes leíamos y entendíamos. Ahora con el internet yo creo que necesitamos ver. Entonces, cada tip va a tener un cuadrito que es un código que vas a poner tu teléfono, vas a bajar una aplicación a tu teléfono, pones sobre el cuadrito tu teléfono a donde llegamos y entonces te va a salir un video en tu teléfono a donde yo te voy a explicar en video cómo se hace este tip que se llama el abrazo de la mariposa. Le vas a hacer así, mira, nada más imítame. Y con eso en 2 minutos ya entendiste, en lugar de la mano derecha sobre el hombro izquierdo, la mano izquierda sobre el hombro derecho. Ahora hace tap, tap, tap 20 veces, respira. Es mucho rollo, ¿no? Si yo te lo explico en un video, lo vas a entender así. Y eso es lo que va a ser interactivo. Va a haber audios también, hay por ahí una meditación que comparto aquí como para que te la leas despacito o te la grabes. Es una meditación guiada que durará 20 minutos, media hora, no sé, la tengo por ahí en mi computadora, es larga. O sea, te pongo un poquito en trance para que entres, ¿no? ¿Y cómo vas a poner a la gente en trance a través del internet? No, no del internet. Aquí va a estar. Sí. Con un código, sí. Agarras tu teléfono, lo pones encima y de pronto ahí está el audio. Te pones tus audífonos, cierras los ojos y yo te voy a ir diciendo, es una meditación guiada. Entonces yo te voy diciendo, respira así, ahora esté así, imagínate que esto, imagínate. ¿Cuántos tips son? Pues si hay 11 capítulos en este libro, debe haber por lo menos 11 o 22, o sea, de 11 a 22 tips. Cada capítulo tiene entre 1 y 3 tips. ¿Y tú crees que ellos lo tienen que hacer con la medicina tradicional? Claro, como acompañamiento. Como acompañamiento, sí, pero no abandonar la medicina. No. Yo de ninguna manera puedo tomar responsabilidad y no se lo recomendaría a nadie. Yo, que soy loca, eso fue lo que hice. Y yo tomé responsabilidad. Volvemos a lo que es milagroso. Yo tuve una intuición que decía, por aquí no es el camino. ¿Había medicina? Todavía no hay. Hay algunas cosas que te calman los síntomas. En aquel entonces solamente había, ¿cómo se llama eso? La cosa que te desinflama, esteroides. Había esteroides y yo tuve una reacción horrible a los esteroides. Entonces en un mes yo dije, bueno, esto a mí no me funciona. Lo dejé y eso implicaba ir en contra de todos los médicos, ¿no? De mi médico por lo menos. Ajá. Lo dejé y de ahí en adelante decidí buscar la manera en la que yo iba a desinflamar mi sistema nervioso y lo logré, ¿no? Yo lo que digo es, esto es un acompañamiento para ¿La manera en que desinflamaste es natural? Sí. Es de algo natural. Pero es de todo lo que hice que es natural. Todo lo combinaste. Claro.
Entonces yo lo que quisiera es decirle a la gente, no dejes tu tratamiento donde lo lógico y el mundo te dice, haz este tratamiento. Esto es un acompañamiento que tiene que ver con la sanación, no con la curación de los síntomas. Yo creo, eso ya es punto y aparte, que cuando uno sana, cuando el estrés baja, el cuerpo tiene su propio proceso natural de recuperación. Desintoxicar. De recuperación, o sea, uno se recupera. Digo en hebreo, por ejemplo, la palabra tikkun, que es reparar, ¿no? La reparación del mundo es la reparación del cuerpo, es natural. Es una cosa que el cuerpo hace cuando las condiciones son las adecuadas. Y las condiciones adecuadas nunca van a ser cuando hay estrés, cuando no hay sueño profundo, etc. O sea, este libro lo que hace es, déjame, te llevo a la condición adecuada para que haya la tierra fértil para tu reparación. ¿Cuándo sale el libro electrónico? Porque este va a estar difícil conseguir. Este está ya en Amazon, pero solamente, en Amazon. Sí, pero nada más está en inglés. Ok. De aquí a que salga en inglés con el interactivo, deberá ser como para Rosh Hashanah, me imagino, para octubre más bien, yo creo. Y a más tardar a fin de año seguro, porque me voy a tardar, voy lenta. Y después viene cuando salga la versión en español, les aviso para que haya versión en español. Sí, por favor, para que la gente se meta. Ahora, si alguien te quiere mandar alguna pregunta, lo puede hacer. Por supuesto. ¿Cuál es por supuesto, email? Mi email es shula.hu, o sea, shula es HU, @gmail.com. Ahora, ¿tú consideras que la medicina en Jerusalén es más adelantada, en Israel es más adelantada que México, diferente, o cómo viste la diferencia? Eso es una pregunta muy grande. Evidentemente hay muy buena medicina. Que todos tengamos acceso a esa medicina, no estoy tan segura. O sea, sí es una medicina socializada, lo cual está padrísimo, por un lado. Por otro lado, para llegar a los grandes especialistas puede pasar. Yo tengo ahorita un problema neurológico. Entre neurólogo y neurólogo tengo que esperar 6 meses o pagar un dineral para que te vean en persona. O sea, como todo en cualquier sociedad, hay muy bueno porque hay muy buena medicina y hay muy buenos investigadores. ¿Qué tanto acceso tienes a eso? Eso ya está por verse. Esa es la verdad. Tenemos muy romantizado, no sé cómo se diga, pero somos muy románticos con ese país, ¿no? Ajá. Y si bien lo hay, no sé qué tanto acceso tenemos el común denominador de las personas para llegar a todo eso, ¿no? Claro. Pues muy interesante. Yo creo que mucha gente va a estar ahí pendiente. Me encantará. Pendiente porque es una enfermedad muy difícil. Es enfermedad difícil y todos, como te decía, todos los adultos con el estilo de vida que tenemos, todo adulto, por lo menos el 50% de los adultos, según la estadística, 50% de los adultos tenemos alguna enfermedad crónica, algún mal crónico, algún malestar crónico. Entonces, ¿cómo vivimos con eso? ¿Cómo vivir con eso bien? Porque solo si me curo, y entonces estamos tomando unas pastillas como locos, pastillas que nada más están dando dinero a la industria farmacéutica y que no nos hace nada más que destruirnos, ¿no? O sea, eso realmente es un tema muy, muy grande. ¿Estás diciendo que el estrés es el culpable de muchas? Yo creo que el estrés es responsable del malestar que tenemos en el cuerpo. Si nos fijamos cómo vivían nuestros abuelos, mis abuelos, o sea, los bisabuelos de la generación de los chavos, digamos, ¿no? Si bien vivían, tuvieron una vida mucho más difícil por la guerra y todo esto, sin duda había esa cosa psicológica mucho más dramática de la que vivimos nosotros, vivían una vida mucho más natural, también porque si te tomabas un vaso de leche, el vaso de leche no estaba lleno de hormonas. Si te comías un elote, el elote era un elote que si lo dejabas en el campo se lo comía la ardilla. En este momento ya las ardillas no se comen los elotes, porque ya los elotes están
genéticamente modificados. Pide un salmón, el salmoncito era un salmoncito de este tamaño que va contracorriente y era muy delgadito. Ahora los salmones son de este tamaño, son gordos, porque ya le metieron mano. Lo que estamos comiendo no sabemos qué estamos comiendo. ¿Quién sabe qué le va a pasar a las generaciones que vengan? Eso es estrés físico. Lo que estamos pensando viene también de todo lo que estamos viendo. ¿Cuánta violencia vemos? En las noticias nos clavamos porque es importante saber lo que está pasando, pero nos mandan mala onda, o sea, nos mandan mucho estrés. Y nuestro cerebro es un cerebro que funciona ante la alarma, ¿no? Y estamos todo el rato en estado de alarma, jamás bajamos. Un animalito, cuando lo atacan, en ese momento ciertamente o se pelea o corre. Pero a los 10 minutos está pastando tranquilo, muerto de la risa, porque sabe cómo bajar. Nosotros estamos en ese estado de fight or flight, de adrenalina y o tengo que huir o me tengo que pelear. Todo el rato ya perdimos la capacidad de pastar a los 5 minutos. Nos quedamos así todo el rato. Y oímos en el radio las siguientes noticias, y prendemos la tele y las siguientes noticias. Y prendemos el internet y estamos bombardeados a 1000 todo el rato. Eso mantiene el cerebro en un estado de estrés. No les estoy diciendo olvídense de todos los medios sociales, pero ciertamente hay otra manera de vivir. Hay otra manera de vivir. Como desconectarse parte del día. Mira, un ratito, como te digo, los 20 minutos de la mañana, cuando estás comiendo, come, no estés aquí con tu teléfono. Cuando estás platicando conmigo, veme en los ojos, May. No, así no. No estamos presentes. Y eso, no estamos en el momento presente. No estamos en el momento presente. Y eso, nos guste o no nos guste, nos afecta física, emocional y mentalmente. Nos guste o no nos guste. Que tenemos que renunciar a todo, bueno, las cosas no son blanco y negro. Un cachito de esto, un cachito de esto, un cachito de esto y una fruta viva. O sea, ¿no? Y una canción bonita, y un besito y un abrazo con alguien que te quiero, no con el teléfono acá. ¿No? Muchísimas gracias, Shulami. Gracias a ti,